Juego de Tronos es la serie del momento. El rotundo éxito que ha tenido y la fervorosa excitación que produce en sus fans, sin duda no puede ser suficientemente explicado por el factor de los efectos especiales que contiene, ni por las grandes cantidades de dinero que se invierten en la producción de cada uno de sus capítulos. Factores clave en dicho éxito son sus imprevisibles giros argumentales y la imposibilidad de adjudicar el rol protagónico a ninguno de los personajes centrales. Es precisamente la enorme variedad de personajes lo que enriquece sobremanera tanto la saga literaria como la adaptación televisiva, haciendo que hasta los personajes en apariencia más secundarios pueden llegar a ser adorados o detestados por importantes sectores de la afición. De Juego de Tronos se podrían analizar a muchos personajes, y sin duda lo haré, pero hoy me dispongo a analizar a uno de los que personalmente siempre más me ha llamado la atención, el polémico Stannis Baratheon. No muchos personajes son tan amados y odiados a partes iguales como Stannis, aunque probablemente, tras los hechos que ocurrieron en la quinta temporada, los cuales por supuesto comentaré en profundidad más adelante, este sea ahora mismo más odiado que amado, pero aún así sigue habiendo un importante núcleo de seguidores de los libros que continúa apoyándole y simpatizando con él. No debería hacer falta decir, pero lo diré de todas formas, que este vídeo contiene spoilers de la trama, así que si no tienes la serie o los libros muy avanzados, aún no los has empezado pero planeas hacerlo, te recomiendo que no sigas con este vídeo. Sin más que añadir, comenzamos. Stannis Baratheon es el segundo hijo de Steffon Baratheon y Kasanna Stermont. Es el hermano menor de Robert Baratheon, el primer rey que aparece en la serie, y hermano mayor de Renly Baratheon. A pesar de haber nacido en el seno de una de las mayores y más importantes casas nobiliarias de Poniente, la infancia de Stannis no fue del todo fácil. Cuando tan solo era un niño, tuvo que presenciar junto con sus hermanos la trágica muerte de sus padres en un naufragio, lo que le marcaría más hondamente que a Robert o a Renly durante el resto de su vida. Stannis pasó toda su infancia y su juventud a la sombra de su hermano mayor, Robert, el cual destacaba por ser un gran guerrero, por su carisma embriagador y por su atractivo frente a las mujeres. Stannis, por el contrario, era de carácter serio, introvertido y arisco, y físicamente no resultaba tan atractivo como sus hermanos. Con el tiempo, sin embargo, Stannis se convertiría en un gran militar, estando a la altura de lo que se esperaba de un representante de la casa Baratheon. Durante la rebelión de su hermano Robert, resistió el asedio de Bastión de Tormentas, el principal asentamiento de su familia, manteniendo a sus habitantes y a sí mismo en un estado casi de inanición, gracias al cual pudieron salvaguardar tan importante fortaleza hasta el final de la guerra. Tal hazaña, sin embargo, no sería felicitada por su hermano, quien por el contrario recriminó a Stannis el no haber podido capturar los últimos supervivientes de la dinastía Targaryen, el aún niño Viserys y la recién nacida Daenerys, quienes fueron evacuados de Rocadragón a tiempo en barco gracias a la ayuda de Varys. Posteriormente, Stannis ejercería un papel decisivo en la victoria de la corona frente a la rebelión de los Greyjoy, siendo el encargado de destrozar la poderosa flota de las Islas del Hierro. Se casaría con Selyse Florent y tendría una sola hija, Shireen, que lamentablemente padecería de psoria gris, aunque conseguiría sobrevivir a tan grave enfermedad. Sería Stannis quien descubriría en primer lugar la infidelidad de la reina Cersei, y con ello la ilegitimidad de sus hijos para reinar. Debido a este hecho, habría de huir de desembarco del rey y recluirse en su asentamiento, Rocadragón, para evitar un posible intento de asesinato. Tras este breve resumen de la biografía de Stannis, pasemos a analizar su psicología. Stannis se nos es presentado desde el principio como un personaje sin grandes pasiones, pero con un férreo sentido del deber. Stannis basa toda su vida en el deber, todo lo contrario que su hermano Robert, que basa su vida en el deseo. La contraposición entre ambos personajes es muy clara, y de hecho será crucial en la vida de Stannis, ya que como él mismo ha afirmado, él nunca amó a Robert. Es posible que por su hermano Renly sí que haya sentido algo de aprecio en el pasado, ya que en los libros afirma que siempre se quedará con la persona que fue y no con la que luego se convirtió. Además de que tanto en la serie como en los libros se muestra a Stannis arrepentido por su asesinato. Una parte de gran interés que solo aparece en los libros es cuando Stannis le confiesa a Davos que el momento más difícil de su vida fue cuando Robert inició su rebelión. Según la ideología de Stannis, la ley siempre debe ser respetada. Cualquier hombre o mujer, independientemente de su condición social o de sus circunstancias, tiene el deber de cumplirla, y de no hacerlo deberá ser castigado sin contemplación. Podemos decir, por tanto, que Stannis es un legalista extremo,
gran convicción en la justicia. Basándose en esta ideología, no es de extrañar que a ojos de Stannis, la rebelión de su hermano fuera un acto de traición injustificable, puesto que el rey loco, a pesar de todas sus crueldades, tenía el respaldo de la ley, y era el único rey legítimo y poniente, al cual por supuesto Stannis había jurado lealtad como el resto de nobles. Si Stannis apoyó la rebelión, no fue por una cuestión sentimental hacia su hermano, cosa que le deja bien claro a Davos cuando le habla del tema, sino porque tras reflexionarlo mucho, llegó a la conclusión de que las leyes de la sangre son más antiguas que las escritas, es decir, que desde mucho antes de que se debiera lealtad a reyes, las personas ya le debían lealtad a sus propias familias. Fue así como Stannis tomó lo que considera que fue la decisión más difícil de su vida, la de traicionar a su rey legítimo a cambio de mantener su lealtad a la casa Baratheon. Tenemos que hacer un esfuerzo por entender la fuerte decepción que se llevaría a Stannis al ver que su hermano menor, Renly, no estaría dispuesto a hacer lo propio cuando fuese él, el propio Stannis, a quien le tocara el turno de levantarse en armas contra el trono de hierro. Stannis, a pesar del desprecio que sentía por Robert, siempre fue leal a él. Renly, en vez de ser leal a Stannis, decidió coronarse a sí mismo sin tener ningún derecho a hacerlo. Esto será lo que le conducirá a su asesinato. La traición contra su rey legítimo y contra su familia era, según la forma de pensar de Stannis, un crimen imperdonable que debía recibir su castigo, a pesar de que el traidor fuese su propio hermano. O quizás así con más razón aún. Otra muestra del sentido del deber y de lo justo en Stannis la vemos en el fuerte enfado que le produjo el hecho de que Robert le otorgase el dominio del Rocadragón en vez del de Bastión de Tormentas. Al ser Robert el rey de los 7 reinos, su asentamiento, naturalmente, tendría que ser la capital, Desembarco del Rey, por lo que el asentamiento tradicional de la casa Baratheon, Bastión de Tormentas, legalmente tenía que recaer en el siguiente Baratheon en la línea de primogenitura, es decir, en Stannis. Pero en su lugar, Robert le otorgó Bastión de Tormentas a Renly, mientras que a Stannis le otorgó Rocadragón, que había sido hasta entonces el asentamiento de los herederos Targaryen al trono. En lugar de entenderlo como un honor, Stannis interpretó esto como un castigo por no haber conseguido capturar a los últimos supervivientes Targaryen. La verdad es que no tengo tan claro que esto fuera visto realmente por Robert como un castigo, pero al ir en contra de la tradición legal, a Stannis le resultaba del todo inaceptable. De hecho, Stannis manifiesta en varias ocasiones a lo largo de los libros que él no desea ser rey, él no anhela el trono, simplemente cree que debe luchar por ocuparlo porque sabe que según la ley, este le corresponde a él. Esto diferencia a Stannis de muchos otros aspirantes al trono que luchan por afán de poder. Él en cambio simplemente lo busca porque cree que es su deber buscarlo. A nivel religioso, Stannis no es un hombre creyente. Probablemente tampoco se pueda decir que es ateo, sino que reniega de la fe de los 7 debido a que considera que esos dioses no se han portado bien con él, y por lo tanto no les debe ninguna muestra de respeto. Es por esta razón que aceptará con tanta facilidad la implantación de la nueva fe traída por Melisandre, la Mujer Roja, quien asegura ver en Stannis al mítico héroe Azor Ahai reencarnado, y en el Dios Rojo al único Dios que le conducirá hasta la victoria. Las razones por las que Melisandre se convenció de que Stannis era ese Mesías al que tanto tiempo llevaba esperando no han sido nunca aclaradas en la serie ni en los libros, y es algo que me he cuestionado en muchas ocasiones. Lo que sí que parece claro en ambas versiones, tanto en la literaria como en la fílmica, es que Stannis nunca terminó de autoconvencerse de que realmente era él Azor Ahai. De hecho, expresa sus dudas al respecto de forma clara en varias ocasiones. Pienso que Stannis simplemente adoptó formalmente la fe en el Dios Rojo porque pensó que le podía ser útil a la hora de conquistar sus objetivos políticos y militares debido a la comprensible impresión que debieron causarle los poderes de los que hacía gala Melisandre, a la fuerte influencia que ella ya había logrado tener sobre una buena parte de sus vasallos y de su familia, incluyendo su propia esposa, y a su ya comentado antiguo deseo de desvincularse de la fe de los 7 que en tanto la había defraudado. De esta forma pienso que posiblemente el autor se haya basado en la conversión del emperador romano Constantino hacia el cristianismo, a la hora de escribir sobre la conversión de Stannis a su nueva fe, ya que ambos personajes lo hicieron claramente por motivos pragmáticos. Otro aspecto a destacar de Stannis es su ambigüedad sexual. Se nos deja claro desde el principio que no hay ni rastro de amor en su matrimonio con Selyse, cuyo casamiento fue arreglado por motivos políticos como era habitual en la época. A diferencia de su hermano Robert, quien también sufriría un matrimonio sin amor con Cersei Lannister, Stannis nunca recurriría a la prostitución ni dejaría descendencia bastarda. De hecho, parece sentir una fuerte aversión
por todo lo relacionado con la sexualidad. Esto es mucho menos claro en la serie, en la cual se muestra de forma mucho más explícita su relación con Melisandre. En los libros, sin embargo, Renly llega a comentar que Stannis acudía al lecho de su esposa con clara actitud de ir a cumplir con su deber, del mismo modo que acudía al campo de batalla. Por tanto, vemos que Stannis también en este terreno actúa motivado por el deber y no por la búsqueda de placer, en este caso por el deber de dejar descendencia legítima. También comenta Renly en el primer libro que Stannis había prohibido de manera oficial en Rocadragón el ejercicio de la prostitución, y que había intentado sin éxito convencer a Robert de prohibirla en todo el reino. Nos encontramos por lo tanto ante un personaje al que podríamos denominar como asexual, en el sentido de que no parece experimentar deseo ni disfrutar de las experiencias sexuales. Esto, llevado al resto de aspectos de su vida, me lleva a concluir que posiblemente Stannis padezca de un claro caso de anhedonía, o incapacidad para sentir placer, un problema psicológico realmente serio. Además, la personalidad de Stannis encaja perfectamente dentro del esquema de síntomas del trastorno esquizoide de la personalidad, un trastorno basado principalmente en la dificultad a la hora de relacionarse socialmente y de establecer vínculos afectivos con otras personas. La única excepción a esto posiblemente sea su hija Shiren, que ama a su hija. Probablemente sea la única persona a la que realmente ha amado a lo largo de su vida. Su sacrificio en las llamas, por lo tanto, entraba dentro de la lógica de Melisandre, quien conocía perfectamente la profecía según la cual Azor Ahai tendría que sacrificar a la persona a la que más amaba con el fin de obtener su verdadero poder. Aún así, yo no tengo tan claro que el sacrificio de Shiren se vaya a producir también en los libros, o, al menos, que se vaya a producir de la forma en la que lo hizo en la serie. Realmente, el quemar a una niña viva es algo que va en contra de toda la forma de pensar de Stannis que hemos analizado hasta ahora. Para él, quemar vivas a personas que de alguna manera habían cometido traición podría entrar dentro de su lógica, por terrible que suene esto. Pero mandar quemar viva a una niña completamente inocente es claramente un asesinato injustificable para toda ley. Si a eso además le añadimos que se trata de su propia hija, Stannis estaría faltando horriblemente a su idea de que la lealtad a la familia es la más antigua y la más inviolable de todas las lealtades. Ni siquiera con el fin de salvar su ejército, autorizaría un crimen así un hombre que en el pasado habría preferido morir de hambre antes que rendirse o faltar a su deber. No sabemos cómo continuará Martin su historia en los libros, pero si realmente se produce en ellos el sacrificio de Shiren de la forma en la que se ha producido en la serie, tendríamos que pasar a hablar de la existencia de dos Stannis bien diferentes, el original y aquel en el que se habría convertido debido a la perniciosa influencia de la Mujer Roja sobre él. Hablando de esto, no podemos dejar de mencionar la importancia de los dos personajes que más han influido sobre Stannis, la propia Mujer Roja y Ser Davos, el contrabandista al que le convirtió en caballero por ayudar durante el asedio de Bastión de Tormentas, y al que al mismo tiempo le cortó las falanges de los dedos de una de sus manos por haber dedicado su vida al contrabando ilegal. Ambos personajes, Melisandre y Davos, funcionan sobre Stannis como una especie de tentación y de conciencia. Mientras que Melisandre hace sacar la peor parte de la ideología de Stannis, le induce a quemar a gente viva y le inunda la mente el sueño de la grandiosidad, Davos le recalca su código de honor y le induce siempre a perseguir antes la justicia que el cumplimiento a toda costa de sus objetivos políticos. El propio Davos ha afirmado que nunca conoció la justicia hasta que conoció a Stannis, por lo que su admiración hacia él y el dolor que le produce el hecho de que Melisandre le haya corrompido durante el tiempo en que llevan juntos se hacen patentes durante toda la saga. En conclusión, Stannis me parece un personaje sumamente interesante, del cual creo que la adaptación televisiva no ha sabido sacar todo el jugo posible. De hecho, durante prácticamente toda su aparición en la serie, me dio la sensación de que los guionistas intentaban hacer que resultara lo más difícil posible el empatizar con él, siendo su final uno de los más abruptos y precipitados que se le ha dado a un personaje. Parecía como que querían librarse de él lo antes posible, sin desarrollar demasiado su aspecto psicológico. Es por eso que creo que hay muchas posibilidades de que su final y el de Shiren sean bastante diferentes en los libros, pues Stannis es un personaje al que Martin ha definido y caracterizado muy bien a lo largo de su obra, al contrario que lo ocurrido en la serie de televisión. Para terminar, me da bastante pena que personajes tan interesantes y complejos sean mal adaptados y pasen casi desapercibidos entre la mayoría de los fans, mientras que personajes mucho más simples y comerciales como Daenerys y Jon Snow triunfen de manera arrolladora. Esta es mi opinión. Puedes dejar la tuya sobre Stannis o sobre Juego de Tronos en general en la caja de comentarios. Estaré encantado de leerlos. Nos veremos en el siguiente análisis si deseas acompañarme en él. Estarás invitado. Te mando
Un cordial abrazo.